Bueno, muy buenas de nuevo. Seguimos ya para terminar esta lección dedicada a las comunicaciones o sesiones de datos. Hay un elemento también muy importante y que ha sido muy consultado en la comunicación de datos entre la universidad y otras instituciones, y es la comunicación de datos personales vinculada a la realización de prácticas en empresas o instituciones externas. Una pregunta habitual es, ¿el alumnado ha sido, porque ya cada vez está más claro y recibimos menos consultas de este tipo, el alumnado va a realizar o hacer un periodo de prácticas en una determinada empresa, y en el marco de esa relación en la que el alumno va a hacer sus prácticas, se plantea la duda de la comunicación de datos entre las partes? ¿Es posible? ¿Se debe realizar la comunicación de la información? ¿Debe ser limitada? ¿Cómo debe hacerse? Son preguntas, o han sido preguntas sobre todo muy habituales. La cesión, primero la realización de las prácticas en sí mismas, siendo prácticas curriculares, están reguladas dentro de los planes de estudio. La realización de esas prácticas es imprescindible en el marco del desarrollo de esos estudios. Es obligatorio su realización para obtener el título, y ello conlleva la formalización que se deben afrontar, la formalización de acuerdos o convenios entre la universidad y diversas empresas o instituciones para la realización de esas prácticas. Ello conlleva, pues evidentemente, que se firmen los acuerdos de colaboración eh, concretos con cada una de las empresas, que son los que van a regular lo que se necesita o lo que necesitan unas de otras. Es decir, la universidad va a necesitar una empresa, conocer la actividad que va a realizar el alumno o la alumna en esa empresa, y va a necesitar también una valoración final del desarrollo de las prácticas para incorporarla al expediente y darle, en su caso, la titulación oportuna. La empresa que va a necesitar, pues tiene que conocer la formación previa que tiene el alumno, tiene que conocer una serie de datos para poder, pues, entrar en la empresa. Muchas empresas tienen acceso limitado, formalizar una tarjeta de acceso, por ejemplo, hacerle una fotografía para esa tarjeta. Va a necesitar, incluso en algunos casos, darle de alta en distintos, en seguridad social o en otros servicios, verificar que tiene algunos requisitos, edad u otros, o conocimientos mínimos, verificar un conocimiento de idiomas, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que la empresa necesita tener en cuenta porque, claro, va a incorporar a una persona dentro de su sistema de gestión, de su sistema productivo. Y es importante que esto funcione bien. Hay actividad de la universidad, hay información que tiene la universidad que hay que dársela a la empresa. Hay información que tiene la empresa y que se la tiene que dar a la universidad. Y luego está la información que la empresa tiene para sí misma, por lo que decía, esa necesidad de acceso, participación en las actividades de la empresa o distintas otras cuestiones. Todo esto tiene que estar regulado en el correspondiente convenio de colaboración, como decía, y la relación que se formaliza entre las partes es una relación, como llama el Reglamento Europeo, de corresponsabilidad. Cada uno es responsable de lo suyo, la universidad de la docencia, la empresa de las prácticas, y hay una cierta comunicación de datos entre ambas, limitada a lo estrictamente necesario. La empresa a la universidad le va a decir aquello que necesita. Oye, el informe final es este, ha venido 250 horas y ha hecho, con una valoración final de aceptable, no aceptable, ha cumplido el horario y tal y cual. Eso es lo que necesita la universidad y ya está. Lo que no necesita la universidad es todo el expediente que ha generado la empresa. Y al revés, la empresa, en su relación con la persona, es responsable del tratamiento en cuanto a que va a utilizar sus datos de una forma análoga, no la misma, pero muy similar a la que realiza del personal propio que tiene. Hay una relación jurídica por esas prácticas, y en el marco de esa relación jurídica hay una utilización de información personal.
Hay una problemática también que se planteó, que también ha quedado ya superada, pero todavía sigue teniendo o sigue generando alguna duda, que es la comunicación de certificados relacionados con la no comisión de delitos sexuales para la realización de prácticas que implican contacto habitual con menores. Si una estudiante de psicología va a hacer sus prácticas, por ejemplo, va a hacer sus prácticas en un centro de menores, en los que hay menores de edad, se le va a requerir un certificado negativo de comisión de delitos sexuales para poder realizar esas prácticas. Ese certificado negativo para las prácticas lo puede recabar la universidad. Se fundamenta en la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, y tuvo una problemática en el momento inicial, dado que no existía ese certificado negativo de delitos sexuales, sino que había certificados penales completos, en los que, pues si no tenías ningún antecedente penal, te daba negativo, pero si tenías alguno, aunque no fuera de delitos sexuales, por ejemplo, pues habías cometido un delito contra la salud pública, hacía en un tiempo relativamente reciente, eh, te salía el antecedente en el certificado. No tenía nada que ver con lo que se estaba pidiendo, porque se pedía solo antecedentes de delitos sexuales, pero ya de paso que la empresa lo veía, pues denegaba la entrada en la empresa, ¿no? Por ese motivo. Bien, eso ya ha quedado resuelto. El registro de antecedentes sexuales está en funcionamiento hace ya tiempo. Creo que desde el año 2020 o 2021 ya emite sus certificados a petición de las empresas o de los particulares, y es una condición legal, es una obligación. No tenemos que preguntar a la gente si está de acuerdo o no, sino que siempre que las prácticas tengan que ver con menores, el certificado será obligatorio y voy a tener que obtenerlo. Y también una pregunta que ha sido habitual o que ha tenido cierta repercusión es la de la cesión de datos personales de estudiantes a la policía. Hay situaciones en las cuales pues, la policía pide una cierta información sobre una persona que está desarrollando sus estudios y quiere saber determinadas cuestiones. Pues el horario de clases, la clase del curso en el que está, qué estudio está haciendo, si viene habitualmente, pide un informe de determinados datos que la universidad tiene fácilmente relaciones con esa persona. Siempre que hay peticiones de acceso por parte de la policía, las condiciones son habituales. La policía pide información muy habitualmente, por ejemplo, en casos de cámaras, en un parking, por ejemplo, es muy habitual, o en determinados centros comerciales, o en sitios en los que hay muchas cámaras. Es muy habitual que se intente, y ya lo sabéis porque es público en los medios de comunicación, se habla mucho de ello, cuando hay algún delito, utilizar, pues controlar el itinerario, ver si pasó a través de distintas cámaras, pedir las cámaras, como en las series americanas, que siempre de repente piden las cámaras de no sé cuántas cosas. Bien, este tipo de cosas es muy habitual. En este caso es un esquema muy parecido. Esa petición tiene que estar vinculada eh, a un, a una persecución de un delito, o a una prevención de un peligro real y grave, ¿no? Hay un expediente policial abierto para prevenir o perseguir la comisión de un delito, infracciones penales. Es una petición, tiene que ser una petición concreta y específica. Yo pido algo concreto, no pido, oye, pásame los datos de todos los alumnos. Hay un ejemplo que se pidió en la Agencia Vasca de Protección de Datos hace ya unos años, en una gran ciudad del País Vasco. Se pedía pues los datos de todas las personas extranjeras empadronadas, cuando se estaba investigando una derivada de un atentado yihadista en otro país, y podía haber pasado uno de ellos o alguien relacionado por una ciudad y haber estado aquí y tal. Entonces, bueno, pues se pedían los datos de todos y de las personas extranjeras empadronadas, cosa que era una petición desproporcionada y no concreta. Peticiones concretas y específicas, detallar lo que se busca y en su caso obtenerlo, y no hacer peticiones masivas de datos. Y que los datos, si son obtenidos por la policía para una información o para un procedimiento de investigación concreto, los datos se eliminen cuando ya no tienen sentido, ya no hay necesidad, ya no hay motivo para continuar adelante, o sea, terminar la investigación o lo que sea.
el cumplimiento de esta obligación para entregar los datos es la obligación legal de colaboración con las fuerzas y cuerpos, juzgados y tribunales, cosa que es inevitable siempre que lo pidan en el marco con este detalle concreto. Y la recomendación, y ya para terminar, sería no atender peticiones de documentación verbales o genéricas, pidiendo en su caso concreción y detalle y formalización por escrito. Bueno, pues terminamos aquí el tema 7 y enseguida continuamos con el resto de cuestiones, ¿vale? Gracias.